Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En Petit Comité, como marcan las circunstancias y los protocolos anti-COVID, vamos a proceder a presentar el nuevo libro, la nueva obra de Carlos Midence, Las complejas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Como es preceptivo, vamos a comenzar agradeciendo a la Casa de América que nos acoja en un lugar tan adecuado para la escenografía de este acto como es este magnífico, bellísimo Salón de Embajadores, y agradecemos al director general y a todos los responsables que nos hayan posibilitado desarrollar aquí esta actividad que va a tener un seguimiento virtual a través del canal de YouTube de nuestra editorial y del resto de redes sociales, pero, insisto, vamos a hacerlo presencialmente con parte de los miembros del jurado del Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo Aristóteles, que promueve esta editorial, así como con la presencia de un número muy reducido de invitados especiales y del protagonista de esta tarde. En nombre del Grupo Editorial Sial Pigmalión, quiero agradecerles a todos su presencia y a los que nos siguen a distancia su fidelidad y su apoyo. Efectivamente, este libro que presentamos no es el primero que publica el embajador Midence, sino que tiene en su haber numerosas obras y dentro del grupo editorial hemos tenido ya ocasión de publicarle un ensayo sobre la influencia de Rubén Darío en los pensadores y en los literatos más recientes, posteriores bueno, pues el periplo vital del insigne creador, el príncipe de las letras y también embajador, con lo cual hoy se da la circunstancia de que existe un nexo, existe pues una cualidad común a pues el embajador que hoy recibe un premio y al autor que publicamos hace unos cuantos años y que nos permitió conocer al embajador Midence. Por tanto, pues de alguna forma, insisto, estamos en el lugar adecuado y con personas muy especiales, como podrán comprobar a continuación. En primer lugar, pues tengo el placer de presentarles a la doctora doña Ángeles Díaz Rodríguez. Ella es parte también del jurado y tiene un protagonismo en esta obra que van a descubrir a continuación enseguida. También tengo el placer de dar la bienvenida y presentar a doña Gloria Nistal Rosique, escritora, fotógrafa y miembro también del jurado Aristóteles. Es otra clásica ya en el grupo editorial, puesto que hemos tenido ocasión, siempre me olvido, pero en torno a una veintena de obras de distintos géneros. Y en tercer lugar, pues queremos dar la bienvenida a nuestro nunca bien querido y ponderado profesor don Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático también de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, director de algunas de las colecciones académicas de nuestro grupo editorial y una persona muy querida para todos nosotros. Por supuesto, repito, que tenemos presidiendo este acto al embajador Carlos Midence, a quien le agradecemos su fidelidad, algo que curiosamente en el contexto literario no es habitual, y la confianza por habernos enviado esos manuscritos que han tenido un amplio reconocimiento. El primero tuvo un recorrido y una aceptación magnífica por parte de los lectores y de la crítica, y este, recién salido de los talleres de encuadernación, prácticamente todavía caliente, que estoy seguro les va a sorprender a todos por su contenido, por el enfoque tan pues actual, ciertamente, del tema, y quizá, ¿por qué no?, porque también puede ser algo polémico y suscitar controversias, o al menos posibilitar el coloquio y el diálogo entre los lectores y los críticos y especialistas. Por tanto, sin más dilación, vamos a comenzar cediendo la palabra, en primer lugar, a la doctora doña Ángeles Díaz Rodríguez, como decíamos, catedrática, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene la palabra.
Muchísimas gracias por esta invitación tan excepcional a presentar este libro de Carlos Midence. Especialmente es muy importante que se sigan presentando libros como este, ya que la cultura es una de las mejores vacunas contra la pandemia de la ignorancia. Pero especialmente textos como el de Carlos, que van a la raíz, al fondo de la historia de donde surgen los monstruos que siguen operando contra América Latina, con o sin pandemia. Carlos Midence nos ayuda a entender cómo y por qué de la injerencia de Estados Unidos en América Latina, qué razones le llevaron a considerar esta zona como su patio trasero, razones que no pueden ser explicadas solo por factores económicos o políticos, de la misma forma que el imperialismo no puede ser solo explicado como resultado de la concentración y la expansión del capital monopolista de finales del siglo XIX. Sin duda, existen innumerables libros que nos describen con detalle la injerencia de Estados Unidos en América Latina. Esto podría hacernos pensar que este es uno más de todos esos materiales que ya existen. Sin embargo, hay dos aspectos que me hacen considerar este ensayo como algo muy especial y muy novedoso. El primero de ellos, y desde mi punto de vista el más importante, está escrito desde el compromiso, desde un posicionamiento ético y humano, sin por ello abandonar el rigor intelectual que toda investigación exhaustiva necesita. Escribir un texto de recorrido tan amplio por la política exterior de Estados Unidos, sin perder y sin abandonar el horizonte y la identidad latinoamericana, solo se puede hacer, como dice Carlos Midence, desde el ser nicaragüense, desde un país que cuenta con el mayor número de intervenciones estadounidenses, lo cual no es cualquier cosa. Nicaragua es un paradigma y por eso mismo puede ser una buena guía para entender las estrategias para superar también la dominación estadounidense. Solo un nicaragüense podría poner la mirada, como la pone Carlos, tanto en el pasado como en el futuro, en un pasado de lucha y resistencia antiimperialista y en un futuro común latinoamericano que se sabe independiente, soberano. Nos dice Carlos que en realidad este libro no es una historia de estas relaciones, sino un examen de las estrategias, fases, doctrinas que han sido desplegadas con el objetivo de supeditar al mundo, o en este caso a la región latinoamericana, al modelo político, económico y simbólico inventado por los Estados Unidos. La ideología, sin duda, es el arma más poderosa del imperialismo. Me van a permitir ustedes que utilice el término imperialismo y no el de injerencia. Porque el texto de Carlos es de eso de lo que habla, de la forma más desarrollada y mortífera de la expansión capitalista. El segundo elemento que, desde mi punto de vista, supone una novedad en este libro es el énfasis que otorga el autor al aspecto cultural e ideológico de la dominación, así como el papel de las resistencias. Sin duda, la ideología, la subjetividad a la que da forma la ideología, es un arma tan poderosa para matar conciencias como las bombas nucleares para matar cuerpos. A lo largo de la historia, los imperios siempre han tratado de justificar el sometimiento de otros pueblos apelando a nobles principios. En el siglo XIX, Inglaterra justificó su dominio de Asia y África como esa responsabilidad del hombre blanco para civilizar a los pueblos oscuros. Los franceses decían estar movidos por el deseo de llevar la cultura superior y universal a los salvajes. Estados Unidos, siguiendo la estela anglosajona, ha desarrollado un amplio abanico de justificaciones y de doctrinas para aplastar con su bota de hierro a los países latinoamericanos. Con ayuda de un aparato de propaganda, como explicó Noam Chomsky en La Quinta Libertad sobre la intervención de Estados Unidos en América Central, que ha operado de forma sistemática y constante, el imperio estadounidense ha conseguido expandir su dominio más allá de lo que nunca lo lograron otros países. Acaban precisamente de celebrarse las elecciones presidenciales en Estados Unidos
y el hecho de que todo el planeta haya estado expectante no es un hecho banal o casual. Ilustra la magnitud del poder y de la violencia que ejerce este país sobre el resto del mundo. Sin embargo, hay que reconocer también que, fruto de las resistencias de los pueblos y de los gobiernos, como el nicaragüense o el cubano o el venezolano, esa hegemonía planetaria de Estados Unidos está hoy, en estos momentos, en declive. El profesor Atilio Borón, que hace el prólogo de este libro, dice que es un avión en descenso. Estados Unidos ya no es más el hegemón, pero esa caída libre de este país lo convierte a su vez todavía en el país más peligroso del planeta. ¿Cómo opera la hegemonía cultural e ideológica? Porque de eso va este libro también. El texto de Carlos no es solo una investigación histórica exhaustiva, se ocupa de ir ensartando de forma minuciosa todas las cuentas en los hilos teóricos que son fundamentales. Por eso se apoya en autores clásicos que son los que mejor desarrollaron esas teorías sobre el poder y la dominación. Bourdieu, Foucault. A mí me gustaría apuntar precisamente a cómo Bourdieu plantea el poder de Estados Unidos como capacidad para convertir un particular en universal. Esta es una de las claves de la hegemonía estadounidense. Cómo ha conseguido generalizar su forma de vida. Para Bourdieu, el poder no solo había de entenderse en términos económicos, como acumulación de bienes y recursos, sino más fundamentalmente como capital simbólico, como capital cultural. En cierta forma, Foucault también aportó en esa misma línea cuando planteaba la horizontalidad del poder, ese famoso texto sobre la microfísica del poder, cómo esos vasos comunicantes son los que hacen y sostienen el poder. Un poder capilar que funciona porque transita horizontalmente, transita en red. Todas estas líneas diversas de análisis del funcionamiento del poder que van reproduciéndose y complejizándose tienen un común punto de partida. Y este es Gramsci. Gramsci y el concepto de hegemonía, que también es uno de esos teóricos que utiliza Carlos. En el texto vamos viendo cómo se ha ido construyendo esa hegemonía en América Latina y nos facilita toda esa estructura conceptual, teórica que está detrás para explicarnos cada uno de esos hechos concretos de dominación. Aunque los imperios tienen una larga data y la desposesión y el saqueo es un denominador común de todos ellos, solo podemos hablar de imperialismo en el sentido moderno con la generalización del capitalismo. El saqueo tiene aquí rasgos específicos que constituyen una característica natural y propia del sistema. Encontramos de nuevo una apoyatura de Carlos Midence en la teoría de la dependencia, un clásico ya del análisis particular de cómo el capitalismo actuó desde mediados del siglo XX adaptando su forma particular de explotación al continente latinoamericano, y lo que le hizo convertirse después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos en ese hegemón que lideraría, después de la caída del Imperio Británico y el francés, las directrices del planeta en su conjunto. Tiene razón Carlos cuando vincula el término imperialismo a Occidente en su conjunto, porque aunque Estados Unidos sea quien invada, ocupe, extorsione y expolie América Latina, fue el continente europeo donde se gestaron tanto la ideología legitimadora de la expansión capitalista como las prácticas, instrumentos y actores principales de la guerra imperialista. Aunque Europa se apropió de los conceptos griegos de democracia, ciudadano, libertad, igualdad, etc., no cabe duda de que el proceso de apropiación iba de la mano de la fundamentación de un mundo y una sociabilidad que en nada se parecían a lo construido por las polis griegas. De hecho, Grecia fue Oriente hacia muy entrado el siglo XX. Antes, Grecia, sus valores, su cultura fue Oriente. Civilización y barbarie es más una tradición cristiana que oriental y cuaja sus significados al tiempo que se va construyendo un sistema jurídico, político, secularizado que irá disolviendo los dilemas morales de la cristiandad. Así lo analizó Max Weber.
En el capitalismo, la cultura es un instrumento y el lenguaje es el vehículo mediante el que se ejerce el dominio, la subordinación tanto como el consentimiento. Aquí, de nuevo, Chomsky nos va a decir cómo se fabrica el consentimiento. Para Midence nos dice, y cito textualmente, la retórica es el elemento persuasivo que, mediante diversidad de vínculos, el imperialismo ha puesto en práctica para justificar y legitimar sus desposesiones. Sin duda, tenemos que decir con Carlos que el manejo del lenguaje constituye una verdadera tecnología de la dominación. Y ya para finalizar, creo que este es uno de los grandes logros del libro: ilustrar y separar los discursos justificadores de las prácticas de dominio imperialista, desentrañar esa lógica de la retórica estadounidense. No cabe duda de que la ley positiva, el Estado de Derecho, actúan en forma de teologías normalizadoras de las relaciones de subordinación, incluidas las relaciones internacionales. Detrás de la ley y el Estado moderno, nos decía un catedrático de Derecho cubano fallecido, muy buen amigo, nos decía, detrás de la ley y del Estado moderno, detrás del sistema jurídico, está el dominio de una clase social sobre otra. Podemos decir también, después de estudiar, de analizar la obra que nos presenta Carlos, que esas relaciones internacionales, esa política exterior en los últimos años, también forma parte de ese dominio de unos estados sobre otros. Les recomiendo que lean este libro, sin duda, porque les ayudará a entender en el momento en el que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por esa lúcida reflexión, por ese exhaustivo estudio, por esa profundización en los temas de la obra. Y como decía cuando la presenté, sí que hemos querido que tenga un protagonismo en la misma. Por eso hemos seleccionado un texto suyo que aparece en la contracubierta del libro, que entendemos que es una magnífica manera de presentar esta obra. Dice así: no es tan habitual encontrar un análisis que aborde al mismo tiempo los discursos legitimadores, las prácticas colonizadoras e imperialistas, casos concretos paradigmáticos de estas prácticas, sus principales dispositivos, así como las resistencias más significativas que se han levantado contra estas políticas agresivas. Cuenta con una gran cantidad de referencias bibliográficas pertinentes y actualizadas que documentan y apoyan las ideas, demostrando gran conocimiento sobre el estado de la cuestión. Las ideas se van articulando y desarrollando sin perder la perspectiva histórica. Una obra necesaria. Gracias por prestarnos sus palabras, porque entendemos que es una manera, repito, muy adecuada de presentar y proyectar esta obra. A continuación, y con el permiso del profesor Gutiérrez Carbajo, vamos a dar palabra a la otra dama que está no en el estrado, sino en el salón y que va a intervenir a continuación en representación de los miembros del jurado. Como dije al principio, la profesora Gloria Nistal Rosique es una clásica, una autora clásica y una persona muy querida para nosotros. No en vano, pues debe llevar ya en torno a casi 2 décadas de trabajo, de interacción con nosotros. No recuerdo exactamente cuándo publicamos su primera obra, pero sí que recuerdo que fue al poco tiempo de llegar al continente africano. Prácticamente pues llevaba muy poquito tiempo en Guinea Ecuatorial, en uno de sus múltiples destinos en el extranjero, y ahí empezó nuestra colaboración, no solo en calidad de autora y editor, sino también en su trabajo de difusión, de proyección de las obras de los autores africanos. Desde entonces han sido muchas las publicaciones. Por eso, antes de hacer la palabra, pues quizá tendríamos que reflexionar, ¿no?, que no es casual el hecho de que hoy presentemos este libro en una fecha muy emblemática, el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Y es que nos da la sensación de que efectivamente la esclavitud es algo del pasado, cuando existen maneras, formas de esclavitud muy actuales. No estamos hablando de la trata negrera que toca al continente africano, que tanto nos importa, Gloria, a mí y a algunos de los presentes, sino que estamos hablando de sistemas de explotación de personas, en su mayoría mujeres o niños, que se están desarrollando en la actualidad.
personas que son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas. Por eso yo creo que tiene un gran valor simbólico el hecho de que esta presentación tenga lugar hoy, 2 de diciembre, en conmemoración, como digo, de esa fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó como el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación ajena. Querida Gloria, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, representantes de la Casa de América, embajador de Nicaragua en España, ministra consejera de Nicaragua en España, autoridades, compañeros de la mesa y espectadores online, que espero que haya muchos. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un placer acompañar en este día a mi querido amigo y respetado embajador Carlos Midence en este lugar, en la Casa de América, que creo que es un símbolo, un lugar de encuentros, es algo totalmente emblemático tanto para americanos como desde luego también para españoles. Yo con frecuencia he acudido bueno, le he dado las gracias a Sial Pigmalión y al presidente de la editorial que me ha dicho tantas cosas de nuestra relación desde hace 15 años, es verdad, perdona. Bueno, decía que siempre que me han llamado desde la Embajada de Nicaragua para asistir he tenido, la verdad que muchísimo placer porque es un país que adoro. He asistido varias veces a la Fiesta de la Inmaculada, a exposiciones de pintura de artistas nicaragüenses. Uno de ellos precisamente está en la portada de este libro, en la preciosa portada de este libro. Y bueno, he tenido la oportunidad también de asistir a los homenajes a Rubén Darío, y este año en enero, cuando todavía podíamos salir libremente de un lado para otro, pues tuve la ocasión no solo de asistir, sino también de participar como ponente precisamente en ese día, el día de homenaje a Rubén Darío. He presentado a Magda Bello, que es una extraordinaria poeta nicaragüense que también recibió ese premio Rubén Darío de 2018. Y bueno, Carlos Midence, ya lo ha dicho el presidente Sial Pigmalión, ganó en 2017 el Premio Internacional de Ensayo Sial Pigmalión, precisamente por Rubén Darío y las nuevas teorías, una estética libertaria y descolonizadora. Y en ese jurado yo también tuve el honor de participar, igual que ahora, en esta ocasión. Esta tarde yo creo que es especial porque estamos premiando un libro, estamos premiando a una persona, desde mi punto de vista, respetada no solo como embajador por la labor que está haciendo por su país, Nicaragua, desde España, sino también por intelectual. Como intelectual por la honestidad de sus ideas y de sus principios. Yo creo que eso lo ha dicho también Ángeles y creo que es algo importante, esa honestidad con la que los defiende. Yo no siempre coincido con todos esos principios, pero eso no es óbice para asegurar que cuando no lo hago, los respeto, porque en este caso concreto de Carlos Midence se basan en una total autenticidad en su concepción y en un rigor en su estudio y en una solidez en su defensa, de manera que me parece sumamente respetable. Desde nuestro punto de vista, Carlos Midence, además de embajador, es un intelectual con toda el significado de la palabra, con una sustentada ideología, pero que es capaz de objetivar. Defiende con convencimiento la lucha contra el imperialismo de los Estados Unidos, igual que lo hizo también en su momento el gran Rubén Darío, que como todos sabemos pues fue también embajador de Nicaragua en España y lo defendió con el mismo ahínco y la misma fuerza. El libro que presentamos y premiamos hoy, además, es para mí muy especial por
una razón, porque yo creo que soy de las pocas personas que he tenido el privilegio de haber recibido una clase magistral y privada sobre este libro. Yo fui a la embajada a hacerle una entrevista, le pregunté algunas cosas del libro y me dedicó prácticamente una hora contándome cómo era ese libro, cómo se había gestado y en qué consistía. Entonces, creo que soy una privilegiada porque lo he recibido eso yo sola. Bueno, estoy deseando que se comparta y que todo el mundo lea el libro, porque la verdad es que el libro merece la pena ser leído. Está dividido en 3 capítulos, además de una introducción, una conclusión y una abundantísima bibliografía que supera las 25 páginas. Yo creo que va desde lo más teórico a lo más práctico. En el plano teórico, el primer capítulo pues, aborda la retórica imperialista o colonialista y sus mecanismos, sus fundamentos. En ese capítulo se hace una relación de todos los imperios, no solo de Occidente, de Oriente también, incluso los imperios americanos, el azteca, el maya, chinos, indios, mesopotámicos, imperio, bueno, salto en el tiempo, imperio español, y nos centramos sobre todo y fundamentalmente en el imperio estadounidense. Señala Carlos Midence en su libro que hay 5 factores que atañen a lo que se llama colonialismo: el económico, el político, el ideológico, el de exterminio, desposesión material y epistémica, o sea, esa apropiación del conocimiento, de la cultura, y luego la parte de la violencia, de la fuerza o incluso del fraude. El segundo capítulo ya va descendiendo más y revisa de una forma analítica cómo Estados Unidos se convierte en un imperio. Y finalmente ya el tercer capítulo es donde se centra más en lo que sería el título en sí del libro, ¿no? Las complejas relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica o nuestra América, con la terminología acuñada por primera vez por el cubano José Martí. Después, en ese tercer capítulo, se llega justamente a esas relaciones entre el imperio, entre Estados Unidos, y con el paradigma del país agredido, que es Nicaragua. No solo es país agredido y es paradigma de país agredido, sino que también es un ejemplo de país resistente y de país resiliente. En las conclusiones de la recapitulación del libro, que son interesantes, nos dice que se han analizado las formas de injerencia, que se han dado las características del capitalismo depredador y que se ha hecho una deconstrucción del mito de Estados Unidos. Yo creo que eso se ha conseguido, desde luego. Coincido con el autor en el análisis de las características de los imperialismos, y entre ellos y particularmente las características del imperialismo de Estados Unidos. Creo que todas las ideologías y todos los imperialismos, todas las formas de los conquistadores, los colonos, tienen, y yo diría que todas las ideologías extremas, todas tienen diferentes recursos, diferentes tipos de discurso, diferentes discursos tipo, mejor dicho, una narrativa, una dialéctica, una propaganda, una evangelización o incluso una gramática. Eso creo que lo tienen todos los imperios, y también entre ellos los imperios capitalistas depredadores, y entre ellos también creo que lo tienen los, si puedo llamarlo así, los imperios marxistas. Yo no profeso ninguna religión, como no profeso ninguna ideología política extrema, pero admiro a los que creen cuando lo hacen con fe, con convencimiento y con honestidad, como es este caso.
Este libro para mí tiene enormes valores y entre los que más aprecio, pues uno es la descripción del capitalismo, no solo desde el punto de vista de las armas o la economía, que suele ser lo clásico, sino también desde la parte más simbólica, desde lo que se denomina el poder blanco, esa capacidad que tiene un Estado agresor para hacer injerencia en las acciones o en los intereses de otros estados soberanos, valiéndose de los medios culturales y de los medios ideológicos, no solo de las armas o de el dinero. Creo que eso vale para el imperialismo, no solo, insisto, para Estados Unidos, pero desde luego vale para Estados Unidos, como es este el caso. Y luego esa descripción teórica de los imperialismos me gusta también en el libro. Una cosa que destaco es que lo moldea, o sea, de mayor a menor va descendiendo de lo teórico a lo práctico, lo moldea en la práctica con esa injerencia clara ejercida por Estados Unidos en los países de nuestra América, en los países latinoamericanos y particularmente en los países centroamericanos y más particularmente todavía en Nicaragua, que es ese perfecto ejemplo de país agredido y lo hace desde el conocimiento más íntimo de ser nicaragüense y además representar a su país. Y ahí pues esa descripción, esa pintura de las difíciles relaciones del imperialista agresor contra los países o el país soberano agredido, creo que está francamente bien dibujado. Coincido con Thelma Luciani, que también tiene, de la que han seleccionado en la contraportada del libro, y también con Ángeles, que lo ha dicho en su presentación, en que el imperio de Estados Unidos está en declive. Para mí es clarísima la decadencia de Estados Unidos, aunque todavía sigue siendo, evidentemente, un país imperialista y peligroso. Por ello y por la imprescindible renovación en la presidencia de los Estados Unidos, creo que ya pronto van a conseguir con disolvente para pegamento quitar de la silla del despacho oval de la Casa Blanca a la persona que está ahí, pero ya va a salir, estoy segura de que muy prontito, en unas pocas semanas. Y eso a mí me da grandes esperanzas en que a partir de ahora las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica comiencen una etapa de mayor entendimiento y de mayor diálogo, dejando a un lado las exacerbadas tendencias imperialistas. Creo que ahí habrá otro talante y creo que habrá otro diálogo. Este libro es el resultado de una ambiciosa y profunda investigación y de una sólida y bien argumentada creencia, factores que han merecido el premio Aristóteles de Pensamiento y Ensayo 2020. Por ello, como miembro del jurado, le doy mi más sincera enhorabuena al embajador, intelectual y amigo Carlos Midence. Gracias. Muchas gracias, Gloria, también por esas aportaciones, por ese enfoque que es complementario, yo creo, que al que hemos escuchado desde la profesora Díaz Ojeda. Y ahora, para mí es un gran placer ceder la palabra, como dije antes, a una persona a quien admiro sinceramente, a quien queremos y a quien agradecemos su constante apoyo, el profesor Francisco Gutiérrez Carabajo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias en primer lugar a la Casa de América, a la dirección de la Casa de América, donde he venido recientemente y en otras ocasiones, cuando la dirigía Íñigo Ramírez de Haro, Rosa Regás, hemos organizado aquí congresos importantes con participación de todos los países, de una gran parte de países latinoamericanos. Muchísimas gracias, señor embajador. Es un placer conocerle. Muchísimas gracias, Basilio. Que cuando tengamos un gobierno de verdad, con fuerza social revolucionaria, te vamos a nombrar ministro de Cultura. O sea, porque es que la labor que está haciendo es una labor importantísima. O sea, siempre es pionero, siempre coge lo mejor. Y yo, pues, he tenido la fortuna de conocerlo hace mucho tiempo. Después, por cuestiones administrativas, pues estuve catedrático en Valencia. Cuando volví a Madrid, retomé otra vez la amistad con Basilio y es enriquecedora, porque lo que ha creado Basilio es una
hermandad, una solidaridad, una fraternidad, y los que son autores de la Casa de Basilio, yo hasta ahora no he publicado con Basilio, voy a publico prólogos y tal, ¿no? Porque, bueno, ya me gustaría a mí ser creador, ya me gustaría ser, como lo es también el señor embajador. En estos prolegómenos quiero decir que hace ya bastantes años, en nombre de mi universidad, asistí en Rosario, Argentina, a una reunión muy importante para intentar hacer un certificado de español que realmente se pudiese aplicar a toda Latinoamérica. Estábamos casi todo el mundo de acuerdo, por supuesto Nicaragua y tal, pero hubo dos países que no aceptaron, que fueron Argentina y México. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que después Estados Unidos pues, formó una gran cantidad de profesores en español y los mandó a Brasil, por ejemplo. Perdimos esa gran oportunidad. Pero bueno, así son las relaciones internacionales tan sumamente complicadas y tan sumamente difíciles. Como soy ya bastante mayor, pues siempre me toca hablar el último, en las tesis, en las cátedras, y entonces pues ya digo, bueno, ya se ha dicho lo fundamental, entonces con decir amén, pues bastaría. Pero bueno, han definido muy bien el libro mis dos colegas, realmente ese libro también fundado, también estructurado, con esa exposición teórica de lo que es el imperialismo, ese análisis práctico, esas conclusiones, me ha parecido interesantísimo. Claro, yo lo veo, señor embajador, en la línea de los embajadores, escritores que he conocido, que realmente dicen, hombre, los políticos, bueno, depende. Hay políticos que escriben bien y hay políticos que no escriben nada o que no saben escribir, ¿no? Yo he recordado siempre entre los políticos españoles a uno que fue gran amigo mío y también embajador, que fue Fernando Morán, y realmente un gran escritor. No encuentro así ahora en el panorama actual grandes creadores dentro de la clase política que tenemos. De uno y otro sí, no en España. O sea, yo le tengo una sana envidia a los países latinoamericanos porque están muy vivos. Pero bueno, Juan Valera fue un embajador, un escritor. Ángel Ganivet, un embajador, escritor, muy amigo de Unamuno. Unamuno acostumbraba a animar a la gente a que se suicidase. Él, como su vida era una meditatio mortis, pues le animaba a la gente. Y Ganivet, por consejo de Unamuno, porque él se suicidó de verdad. Pero en fin, el gran embajador que nos reúne, que conoce muy bien y que realmente supuso una gran revolución, no solamente en la literatura, sino en la lengua y en la cultura española, Rubén Darío, casi me da apuro tener que mencionarlo aquí, porque por el libro que usted ha hecho, magnífico, por lo que han dicho mis compañeras, y yo siempre defendía, que soy del campo de la literatura, catedrático de literatura, que el modernismo no era una cosa puramente artística, sino que era también una cosa cultural, social y revolucionaria. Y me refería pues no solamente a José Martí, que un día, perdonen la cuestión anecdótica, en una universidad de Cuba, pues que entre la rectora y tal, hablé elogiosamente de José Martí y dije en tono familiar, magnífico. En España algunos ambientes intelectuales se lo conocen como don Pepe el Ginebrita, estaba y tal, ¿por qué los revolucionarios no podemos ver? Le sentó bien a ella, no muy bien a un viceministro y tal, pero después las autoridades, pues sí, evidentemente, eso no dignifica a las personas. Saber beber, un gran intelectual como era Menéndez Pelayo, se las pelaba, o sea que realmente el vino con moderación, como lo aconsejan siempre, ¿no? Porque in vino veritas, o sea, y con moderación lo hacía José Martí, que por lo visto lo hacía casi siempre, escribía en un atril. Yo he reivindicado la figura de Martí, pero también de otros que la acompañaron, como el general Maceo, que tuvo gran importancia, como Gómez. Y en lo que es el modernismo, la figura del anarquista peruano Manuel González Prada, del poeta Leopoldo Lugones, uno de los fundadores del socialismo. Todos estos modernistas
realmente no tenían nada que envidiar a lo que era el modernismo de fin de siglo, porque parece que, en fin, que realmente que era el parnasianismo, simbolismo, etcétera, todos estos movimientos los que influyeron, pero fue el gran Rubén Darío. Y yo me quedo aquí porque me parece que de Nicaragua salió la expresión lírica en la que América condenó a Roosevelt. En el prefacio de Cantos de Vida y Esperanza escribe Rubén Darío que deja la protesta escrita en las salas de los Inmaculados Cisnes. Pero esto, siglo XIX, pero es que ya en el 1910 en Francia, en un artículo que yo no sé si se ha publicado en español, que realmente hay hace una gran denuncia de Roosevelt en París. A la estela de Rubén Darío, en la estela yo he tenido ocasión de leer y de conocer por lo menos otros autores importantes, poetas como Alfonso Cortés, Salmerón de la Selva, Azarías Payáis, Ernesto Cardenal, al que humilló tremendamente el Papa. Estuve en un premio donde eran finalistas Ernesto Cardenal y otro español, y realmente me retiré porque no se le dio a Ernesto Cardenal, que tenía todo el mérito del mundo. Otros autores como Pablo Antonio Cuadra, Gioconda Belli, la escritora Rosario Murillo y el escritor Salman Rushdie, en la obra La sonrisa del jaguar, nos presenta como un gran poeta al actual presidente de Nicaragua. O sea que realmente no es cualquiera, sino nada más y nada menos que Salman Rushdie. Yo realmente, cuando se ha hablado aquí, han hablado muy bien mis compañeros y me han explicado per lungo en lato sobre la resistencia, que es una labor de resistencia. Yo, tomando las palabras de César Pavese y de mi amigo Caballero Bonal, yo creo que es resistencia, pero es también una defensa contra las ofensas. Es esa defensa, nos están ofendiendo y nosotros los defendemos con ello. Me ha interesado mucho todo el libro. Realmente ese capítulo tercero es el que más me ha impresionado, ¿no? Porque analiza ahí teórica y directamente las complejas relaciones entre Estados Unidos y nuestra América, y lo hace mediante la interpretación de hitos fundamentales sin dejar de lado casos específicos como Guatemala, Venezuela, Cuba, Centroamérica y el que considera el paradigma del país agredido, Nicaragua. La importancia como resistencia, como defensa del sandinismo, del bolivianismo. Y yo voy a referirme aquí a algo que ha mencionado la profesora Díez, muchísimo mejor que yo, por la importancia de la cultura y la importancia de un concepto que manejaron mucho los americanos y que también se impuso dentro de los ámbitos culturales españoles, el concepto de globalización. El concepto de globalización, que se pensaba que con eso pues era la panacea. Globalización o tecnoglobalismo, como prefiere denominarlo Matelar. No es un concepto nuevo. Ya Taylor de Chardin nos habla en los años 60 de lo que supone este concepto de globalización. Y me interesa destacarlo sobre todo por el papel de los medios, cómo manejaban los medios, cómo lo han manejado recientemente, en la historia reciente, los norteamericanos. Por ejemplo, el vicepresidente Albert Gore, a propósito de las autopistas de información, hizo especial hincapié en la idea de la aldea global como la gran familia humana. La gran familia humana. Contra ella mostró ya su disgusto Roland Barthes en Mitologías, y es una hipótesis que parece estar presente hasta Nicolás Negroponte o Bill Gates. Otro de los precursores de la globalización es Zbigniew Brzezinski, con su teoría de la revolución tecnocrónica, en la que se postula una sociedad global. Estas tesis, como la de McLuhan, no pueden desligarse, según Matelar, de los discursos sobre los crepúsculos o los finales expuestos en el libro El fin de las ideologías de Daniel Bell. Subyace en estas estrategias la defensa de lo que ya en los años 60 Habermas llamaba la libertad de colonizar la esfera pública, esa colonización de la esfera pública. Pero claro,
se han seguido manifestando de esa manera los principales, no ya los presidentes, sino sus consejeros de la administración norteamericana. Por ejemplo, Richard Haass, que fue director de estudios de política exterior de la Brookings Institution y antiguo consejero del presidente Bush padre, en su libro The Reluctant Sheriff, el sheriff a su pesar, no sé si es que era el sheriff a su pesar, yo creo que no, que lo era muy a gusto, considera que le correspondía a Estados Unidos dirigir esta política global. Una política, una conducta que dirigía su influencia contra lo que denominan poderes recalcitrantes, los estados parias en su jerga, o dicho de otra manera, contra zonas o grupos que no aceptan la orden impuesta por Washington. Entonces, el sheriff reúne a su destacamento de estados voluntarios para que le ayuden a restablecer el orden. Y no faltan voluntarios, aliados, y no voy a mencionar aquí algunos que con la guerra de Irak. Por lo tanto, han sabido aprovechar muy bien los Estados Unidos estos medios de comunicación como una moneda del reinado internacional y del poder. El analista político David Rothrock, director general de la Kissinger Association y uno de los responsables de la administración Clinton en su trabajo El imperialismo cultural, pues él dice que le corresponde esta labor de imperialismo a los Estados Unidos. Tienen que controlar, dice, así como Gran Bretaña controlaba los mares en una época, ahora Estados Unidos tiene que controlar el poder y los medios. La administración Bush, como sabemos, elevó a su máxima categoría las cotas del poder, no solo como auxiliar de la estrategia política, sino también como una operación fundamental. Este instrumento concedió importancia al papel, por ejemplo, del cine, que también analiza el profesor a través de Hollywood, de la televisión, etcétera. Pero faltaba, según ellos, una ley de información. Y esta fue promulgada en el año 2010 por el presidente Barack Obama. La llamó la Ley de Información Daniel Pierce. Y la Ley Daniel Pierce de Libertad de Información, según el presidente Barack Obama, decía, envía, palabras textuales, un claro mensaje del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Estado de que estamos prestando atención a cómo los gobiernos están operando cuando se refiere a la prensa. En este contexto panóptico, el sheriff se mantiene día y noche vigilante. Este dirigismo imperialista de comunicación lleva aparejados en términos de Paul Virilio la vigilancia y la delación generalizada. El eco global de la información, necesario en la era del gran imperio planetario para ellos, se parece en muchos aspectos a las prácticas y a la explotación de la información militar, así como a la propaganda política y a sus excesos. Quien sabe todo no tiene miedo de nada, decía Goebbels, y lo han tomado buena nota. Quien sabe todo no tiene miedo de nada. Ahora, con la puesta en órbita de este control panóptico, que verá casi todo, ya no habrá nada que temer, pensaban a los competidores inmediatos. De tal manera que a las sociedades de reclusión que denunció Michel Foucault suceden las sociedades de control anunciadas por Gilles Deleuze. Cuanto más se encoge el mundo por el efecto relativista de las telecomunicaciones, más violento se hace el enfrentamiento con riesgo de grandes crisis. Parece claro que en esta hora de la información global, nuestro desequilibrio se inspira con mucha frecuencia en las pantallas de Wall Street. Y venimos aquí, claro, ya a la época actual, el presidente Trump, que dejó de pertenecer a la UNESCO, amenazó con dejar de pertenecer a la OMS, incluso a la OTAN, etcétera, y dejó de participar en los grandes foros internacionales, o iba y se reía. Yo me dije, pero con estos, Francia, Alemania, estos grandes países reunidos, ¿cómo permiten? Bueno, pues, por ejemplo, en la cumbre de Davos de este mismo año, del 21 de enero, como él, Trump, casi se lo tomaba a broma, pues aprovechó el presidente chino Xi Jinping para realizar realmente una defensa de lo
que hasta ahora quería controlar Trump. Pero Trump ni siquiera quiso imponer su imperialismo, obvió los asuntos trascendentales y se limitó a mofarse de todos los líderes mundiales y muy especialmente de la joven activista sueca Greta Thunberg. Esta reprochó contundentemente a la clase política su pasividad. Miráis a la gente joven en busca de esperanza. ¿Cómo os atrevéis? Habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestras palabras vacías. Por lo tanto, esto sirve porque, como ya han comentado muy bien el libro mis compañeras, para decir que tienen absolutamente vigencia, que son realmente verdaderas las consideraciones de nuestro embajador. Es verdad que tanto Cuba, Nicaragua, Venezuela y otras naciones se han visto obligadas a resistir. Hace 4 días nada más, Trump ha prohibido el envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba en medio de la pandemia. Donald Trump ha endurecido el embargo a la isla con nuevas sanciones en represalia, dice él, por el apoyo que el gobierno de La Habana ha hecho de Nicolás Maduro. Esta vez, un recurso esencial para los cubanos ha sido trastocado por las acciones del líder republicano, el envío de remesas de Estados Unidos. El veto de las transacciones obliga a alrededor de 400 sucursales de Western Union a cerrar sus puertas en el país querido de Cuba y a no poder recibir el dinero de los que están trabajando fuera de su país. Esta medida dejará cientos de familias cubanas sin ayuda económica y en muchos casos sin medios de subsistencia. Aplicarían, como diría mi antiguo profesor Noam Abraham Chomsky, la ley de la fuerza y no la fuerza de la ley. No estaría mal recordar a estos dictadores e incluso a nuestros gobernantes que no son muy admirables, lo que ya en el Reino de Aragón pronunciaban justicia en el siglo XVI al rey Fernando. Decía, nos era la forma majestática de yo, nos somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos. Esto hay que recordarlo. Juntos aquí estamos y recordamos esa protesta de Rubén Darío, no escrita en este caso en la Sala de los Inmaculados Cisnes, pero sí en las maravillosas páginas del libro de nuestro embajador, que con pluma de oro volarán por el mundo defendiendo la justicia, la libertad y la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Paco, por esa magnífica intervención que suscribo totalmente, salvo tu afirmación en la que pedías reconocimiento para mi humilde persona. Sé que lo has hecho en aras de nuestra amistad, pero sabes que no tengo ni actitud, ni predisposición, ni perfil. No solo para la política, sino para ningún tipo de cargo que implique una representación social o política ajena al mundo cultural y literario. Por tanto, te agradezco tus buenas intenciones, pero me temo que eso no podrá ser y de ello me alegraré yo y mi familia. Sí que me parece fundamental todo lo que has dicho y querría reivindicar también la parte en la que has hablado de los diplomáticos, humanistas y creadores. Efectivamente, creo que hay una nómina amplísima. Hemos recordado a Rubén por la afinidad, por la similitud que hay con la figura del embajador Midence, pero efectivamente son muchos y me vais a permitir que recuerde alguno de los autores que hemos publicado recientemente, incluso alguna de las obras que va a ser presentada próximamente en esta misma casa. Concretamente, quiero traer a colación, en primer lugar, al embajador Yago Pico de Coaña, del que acaba de aparecer hoy mismo un libro que también trata el tema que se está analizando aquí, que tiene mucha relación con el libro del embajador Midence. El título en concreto del libro del embajador Pico de Coañas es Los procesos de paz en Centroamérica y Colombia. Y en esos procesos de paz efectivamente hay mucha influencia, mucha injerencia, bueno, pues colonialista
y especialmente de Estados Unidos. Por tanto, quizás será una presentación complementaria, pero no puedo dejar de mencionar a otros embajadores que se van a sentir muy ofendidos, puesto que nos están siguiendo a través de YouTube y las redes sociales. Efectivamente, hay ensayos que han aparecido en los últimos meses, algunos como frutos de esta pandemia, la reflexión que ha implicado esta pandemia, y también quiero recordar el libro que ha aparecido del embajador Raimundo Basol titulado Lo que no le conté al ministro, donde efectivamente comparte reflexiones de esos temas que, aunque están muy presentes, son políticamente incorrectos y que muchas veces estos embajadores o diplomáticos, humanistas y escritores, pues en esa doble vertiente supongo que tienen que hacer un ejercicio de equilibrio no siempre fácil, no siempre fácil. Quizá por eso pues hemos acuñado recientemente un término que está teniendo una magnífica acogida y difusión, el término de diplomacia cultural. Cuando la diplomacia política falla, el recurrir a la cultura o literatura siempre es una herramienta de apoyo o que nos permite focalizar esos problemas o divergencias con mayor amplitud de miras y con nuevas posibles soluciones. También estoy de acuerdo, creo, Paco, en que efectivamente hay que compartir y hay que deleitarse con los buenos caldos y con los licores espirituosos. Y si me lo permite el embajador, me viene a la memoria, tengo que recordar ese excelente ron de caña nicaragüense que desgraciadamente no podemos degustar aquí, pero que quizá en un próximo encuentro tenemos que brindar con él por la aparición de esta obra. Otros libros que han aparecido también en la misma colección donde publicamos del embajador midense, pues son, por ejemplo, los de los embajadores Antonio de Llorzábal, Javier Rupérez, Rafael Tezcayar, Javier Gil Catalina, Domingo de Silos Manso, Juan González Barba o de José Antonio de Iturriaga Barberán, uno de los ganadores en convocatorias anteriores del premio Aristóteles que hoy va a recibir el embajador midense. Creo que he cumplido, perdón, pero esto es publicidad institucional y sobre todo cortesía con nuestros autores, con nuestros diplomáticos escritores. Bien, y como creo, Paco, no tenemos futuro en la política, vamos a seguir con nuestro trabajo, vamos a seguir convocando premios, publicando obras como la que hoy nos ha traído acá y me vais a permitir que lea el acta del Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo Aristóteles 2020 antes de cederle la palabra al embajador. El grupo editorial Sial Pigmalión promueve una serie de premios literarios para reconocer autores de todo el mundo de gran calidad e interés social. Entre dichos premios destaca el Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo Aristóteles, creado bajo la inspiración del gran filósofo griego, a quien se considera junto con Platón el padre de la filosofía occidental. Al mencionado premio no concurren los autores, sino que estos son propuestos por otros autores, profesionales destacados y colaboradores de nuestro grupo editorial de diferentes ramas del saber y la literatura. Un prestigioso jurado internacional otorga anualmente este galardón que reivindica la figura del pensador, teórico, científico y escritor Aristóteles, cuyas ideas han ejercido una considerable influencia sobre la historia intelectual de Occidente desde hace más de 2 milenios. La obra ganadora se publica en una de las colecciones de ensayo del grupo editorial Sial Pigmalión y se presenta en las principales ferias del libro del ámbito hispano. Autores como Fernando de Orbaneja o José Antonio de Iturriaga Barberán han obtenido este premio en anteriores convocatorias. El jurado de la convocatoria correspondiente a 2020, que ha estado formado por Atilio Borón, de Argentina, María Ángeles Díez Rodríguez, de España, Francisco Gutiérrez Carbajo, de España, José Manuel Lucía Mejías, de España, Telma Luzani, de Argentina, Rida Mami, de Túnez, Fabio Martínez, de Colombia, Gloria Nistal Rosique, de España, y Basilio Rodríguez Cañada, ha concedido por unanimidad el galardón a don Carlos Midense,
por la obra Las complejas relaciones entre Estados Unidos y América Latina, un profundo análisis y una lúcida reflexión sobre la realidad política y social del continente africano. Un aplauso para nuestro galardonado y antes de ceder la palabra vamos a hacer la entrega con todas las cautelas y prevenciones necesarias de este galardón. Por tanto, por favor, Raquel, si eres tan amable o si nos podéis acercar el galardón, pues Gloria, por ejemplo, se lo entregas tú para que no sean muchas las manos que lo tocan y procedemos a hacernos una fotografía y, por favor, entrégale. No os acerquéis demasiado, yo creo que lo importante es que la acompañemos aquí todos. Y un aplauso, por favor. Y ahora sí, pues tenemos el placer de ceder la palabra al embajador Carlos Midence, que hoy no está aquí como embajador, pero obviamente no puede renunciar a su profesión. Escritor y diplomático nicaragüense, catedrático universitario, politólogo y ensayista. Como hemos dicho antes, actualmente es embajador de la República de Nicaragua en España y representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo. Ha sido coordinador académico del Programa Nacional de Capacitación impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y director de la Escuela Nacional de Cuadros del FSLN, director y asesor de cultura en distintas universidades de Nicaragua, crítico cultural, decano de Ciencias Básicas, director general creador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Colonialidad y Fomento de la Lectura, Escritura y Matemática de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y miembro de la red Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad. Conferencista internacional, así como del curso de altos estudios de la Sociedad de Estudios Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador colaborador de la Cátedra Iberoamericana Alejandro Roemers de Industrias Culturales y Creativas de la Universidad Miguel Hernández, consultor senior para el Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarrollo, consultor coordinador general del proyecto Informe sobre el Sistema Nacional de Cultura de Nicaragua para la OEI, miembro de mérito de la Fundación Española Carlos III, Premio Internacional Sial Pigmalión de Pensamiento y Ensayo 2017. Yo creo que esta línea de tu currículum, embajador, es muy importante porque representa nuestro espíritu. Y yo creo que para un libro tan especial como el que hoy presentamos, hay que recordar el título, Rubén Darío y las nuevas teorías. Y pues también fue Premio Nacional Alma Mater. Ha publicado una docena de libros y hoy estamos presentando su última obra. Y tengo el placer de ceder la palabra. Bien, muchísimas gracias, Basilio. En primer lugar, agradecer a vos por creer en mi propuesta, a los amigos, hermanos, miembros del jurado, Ángeles, ¿verdad? Tenemos ya rato de conocernos desde que llegamos aquí a cumplir esta misión, al igual que Gloria, al maestro, ¿verdad? Tengo la oportunidad de conocerlo. También a los amigos que nos acompañan, pues como bien decía, debido a las restricciones, este núcleo pequeño de personas, mi amigo diputado, ¿verdad? Mi familia, los hermanos que nos acompañan y desde luego las personas que nos están viendo en directo. También agradecer sobremanera a Casa América, en particular a su director general, mi amigo Antonio Pérez Hernández, que también siempre nos tiene esa anuencia con la embajada, con las actividades que promovemos y desde luego en este caso pues que se dio a la editorial el espacio para que se pudiera presentar el día de hoy aquí la obra y entregarme el premio. En primer lugar también trasladarles el saludo y el abrazo, el agradecimiento de mi pueblo y de mi gobierno que estoy aquí representando también, ¿verdad? Aparte de mi figura como escritor e intelectual. Y desde luego también a los otros miembros del jurado que no pueden estar y que sé que nos están siguiendo, como el caso del maestro Atilio Borón, que pues me permitió para que pudiera dar lectura a su pequeño prólogo que escribió en su momento que yo le solicité y bueno, accedió de manera inmediata también a Telma y al resto de los miembros del jurado. Voy a dar paso a leer rápidamente el prólogo del maestro Atilio, ¿verdad? Con el permiso, él dice: la obra de Carlos Midence
las complejas relaciones entre Estados Unidos y América Latina, pasa revista de modo meticuloso y profundo a la conflictiva, compleja, siempre signada por distintas formas de violencia, relación entre Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe. La obra repasa el vasto entramado de métodos de agresiones e intervenciones de que han sido objeto los países de nuestra América y señala algunos de sus hitos fundamentales, tal como se concretaron en diversos años. Y por supuesto, en fechas más cercanas. En su libro, el autor se detiene para relevar el tránsito de las viejas 13 colonias inglesas en el noreste de Estados Unidos desde su forma republicana fundacional hacia un poder imperial de alcance global, como jamás se había visto antes en la historia. Y los países de nuestra América, como bien queda retratado en este libro, sufren más que cualquier otro el impacto de esa transformación. Si bien la obra tiene un alcance que incluye a todas las tierras al sur del río Bravo, hay un énfasis especial puesto en el caso de Nicaragua, país que con toda razón el autor considera el paradigma del país agredido. El análisis de Midense no cae en el victimismo, sino que intenta ir más allá de esa postura que, no está de más subrayar, en poco favorece el mejor reconocimiento de nuestra sujeción al imperialismo norteamericano. Por eso pasa revista a los numerosos dispositivos mediante los cuales el imperialismo estadounidense ha sentado su dominio sobre gran parte del mundo, evitando incurrir en el déficit de aquellos análisis centrados casi exclusivamente en las dimensiones económicas o militares de la dominación ejercida por Estados Unidos sobre nuestros países, descuidando otros componentes usualmente asimilados al poder blando, que son idóneamente examinados en este libro. En suma, este libro realiza en buena hora un aporte medular a la mejor comprensión de las múltiples formas bajo las cuales los países de nuestra América han sufrido y resistido la prepotencia imperial. Un aporte de primer nivel a los estudios de las relaciones interamericanas. Viene a complementar, como bien decía, lo que ya han dicho magistralmente la profesora Ángeles Díez, ¿verdad? De su óptica también como estudiosa y teórica del imperialismo, pues hizo una honda revisión de lo que yo he tratado de dar a conocer en esta obra, al igual que Gloria y al igual que el maestro. Me voy a permitir leer nada más la introducción, que es corta, pues, y con esto creo que podríamos ir concluyendo, pero sé que estamos un poco extralimitándonos en el tiempo que tenemos. Sí, la política exterior establecida por los Estados Unidos en lo que refiere a las relaciones con los países de América Latina se ha visto marcada por ordenamientos devenidos de la cultura política, económica y simbólica de este país. Su impacto ha sido severo en esta región. Por el lado de los países que conforman este continente, sus líneas definidas en torno a esto contienen implícita la promoción de relaciones de respeto, soberanía, multilateralismo, cordialidad. Es por lo general lo que nuestros países en nuestra América y el Caribe reclaman constantemente, precisamente al hegemón. Desde la independencia de Gran Bretaña, los Estados Unidos de América iniciaron una política de expansión hacia el sur de su frontera que se refleja en todos los movimientos llevados a cabo desde ese momento, así como en el entramado de métodos de agresiones e intervenciones puestos en marcha por medio de su maquinaria política, estatal, militar y una constante colonización subjetiva. Esto oscila desde la vía de la violencia, tratados artificiosos, presiones, engaños, mecanismos creados a su medida, como la OEA, el FMI, el Banco Mundial, corrientes culturales y de pensamiento infundadas, como el panamericanismo, la Alianza para el Progreso, la evangelización, fascinación por el imaginario, es decir, lo que se conoce como el estilo y el sueño de vida americano y sus productos. Hay fechas que marcan hitos: 1847, 1848, 1849, 1853, 56, 89, 98, 48, para mencionar algunas. No obstante, esto ha sido regular. Basta mencionar que las recientes administraciones estadounidenses han aludido y cuando no, invocan la denominada doctrina Monroe como si de un mantra inevitable se tratara. También hay países como Nicaragua, cuya historia refleja que no hay momento alguno que no marque intromisiones de parte de los Estados Unidos en su política interna, es decir, bien sea de manera militar, bien sea de manera política o bien sea de maneras de amenaza, ¿no? Esto, aunado a otra serie de vectores, aborda esta obra en tanto da cuenta de otras latitudes también, así como de la contemporaneidad. Recientemente, el presidente estadounidense, en continuidad con la política exterior de este país que históricamente ha sido lesiva,
está actuando en Oriente Próximo, donde ha tratado de construir una superioridad posicional y procura tensionar la geopolítica con relación a China, Rusia y el mismo Irán. No obstante, la resistencia de estos pueblos tiene un arraigo no solo civilizacional, como lo planteó el mismo Huntington, sino de ruptura con los universalismos abstractos que Occidente ha tratado de imponer. Estos pueblos, al igual que los resistentes en otras latitudes, tienen en su piel otras formas y espacios opcionales. El enfoque no pretende en ningún momento victimizar a las naciones nuestroamericanas, como podrían pensar los críticos que consideran lugar común culpabilizar a los Estados Unidos de todos los males, pese a que esta tesis no es para nada desacertada. Decimos esto porque las élites del poder que ventilan las actuaciones de este país, como bien lo describe Sir Ray Mill, están siempre vigilantes de que no surja modelo alguno que rivalice con el que ellos tratan de imponer. Si no, la política comercial y militar de Donald Trump, por ejemplo, no estuviera la primera enfocada a neutralizar a China. Y aquí pues hacemos una larga explicación, ¿verdad?, en una nota a pie de página, en el ámbito comercial y económico, que tiene su mayor reflejo en las advertencias y amenazas de no usar el 5G de Huawei, y la segunda, frenar a Rusia. Ha sucedido lo mismo cuando un país de nuestra América pretende elevar su umbral de poder para seguir la propuesta del profesor argentino Marcelo Gullo mediante un modelo que difiera al de los Estados Unidos. Entonces, estos países empiezan a ser satanizados, vilipendiados y, cuando no, agredidos. El libro está dividido en 3 capítulos. El primero aborda lo que llamamos la retórica imperial colonial, el lenguaje que han utilizado los imperios, incluido el estadounidense, para demeritar a todo aquel pueblo, movimiento o sujeto que sus estrategas consideren adversario o enemigo. Esta retórica también le ha valido para justificar con revestimiento de falsa academia, con el aval de diversidad de centros, fundaciones, universidades, las acciones lesivas emprendidas contra otras naciones con el objetivo de dominarla o desposeerla. Se abunda en ejemplos y se procura ser lo más integral posible en tanto analizamos y teorizamos los dispositivos y los nodos que alimentan esa retórica en términos prácticos y simbólicos. Es así, por ejemplo, la idea de raza, discursos sexuados, tergiversaciones políticas e ideológicas, invención de dicotomías o binarismo y los relativos a la episteme, a sabiendas que esta última ha sido desposeída a los mismos pueblos agredidos, como lo sostiene la profesora Linda Tuwai Smith. No obstante, mediante una articulación muy bien trasladada por diversos vehículos, esta retórica ha tenido efecto hasta en los propios agentes locales. Nos referimos a los de los pueblos agredidos que, de forma voluntaria y seductora, terminen acomodándose y adaptándole como si de una verdad única se tratara. Una retórica construida con el apoyo de disciplinas que primero han creado una especie de archivo cultural y luego ha trazado mapas culturales, inferiorizando en unos casos y en otros apropiándose del saber y sentir de estos pueblos. Retórica que ha justificado el diseño de fronteras imaginarias mediante la repartición de zonas de influencia, intereses, mercados, apropiación de territorio u otros mecanismos que la Academia Occidental ha denominado siempre nuevo orden mundial. El segundo capítulo, de forma analítica más que descriptiva, da cuenta de cómo los Estados Unidos se gestó en imperio y en específico en lo que llamamos imperialismo, colonialismo capitalista depredador, tema que también se aborda en el tercer capítulo, en tanto esta condición es fundamental para entender las relaciones que ha establecido con los países de América Latina y el Caribe. También el capítulo establece los hitos históricos y sociosimbólicos de su política interior y exterior que hizo posible que las élites estructuraran el imperio mediante anexiones, agresiones, desposesiones y por medio de la fijación del imaginario que lo sostiene, reflejado en las estructuras mentales y estatales del mismo, tomando en cuenta además la incautación del nombre de todo nuestro continente. Eso es algo muy básico cuando se refieren a americano, a América se refieren específicamente a los Estados Unidos incautando, ¿no?, al resto, precisamente el nombre del continente. Una estructura, entramado de hegemonía y poder imperial colonial que en la época actual está puesta en cuestión y por lo tanto se vislumbra su declive, pese a la intransigencia de sus élites y su política exterior empecinada en promover la reproducción, aunque sea por la fuerza, violencia, su expansión e influencia en todos los ámbitos. Es por ello que cuando se abordan hitos como la desposesión a México, las agresiones a Nicaragua o la guerra contra Filipinas, se demostrará que toda la máquina estatal imperial es capaz de ponerse en marcha para acometer la acción, es decir, el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, las corporaciones, los lobbies, las élites políticas y militares.
Igualmente se aborda el cruce de las teorías devenidas de la investigación científica durante el siglo XIX y XX con la teoría política y la religión, utilizadas para el sometimiento de los mitos de la narrativa de superioridad colonial e imperial de este país, lo cual sigue teniendo vigencia en la puesta en práctica de una política exterior hegemonizante, racialista y en la que hasta elementos como la denominada asistencia, cooperación, son utilizados como un vector de conducción del otro sobre la base de lo que han dado en llamar el soft power. El tercer capítulo analiza y teoriza directamente las complejas relaciones entre este país y nuestra América. Igualmente, se hace mediante la interpretación de hitos fundamentales, sin dejar de lado casos específicos como Guatemala, Venezuela, Cuba, Centroamérica, y el que bien decíamos consideramos el país de paradigma del país agredido como es mi Nicaragua. La región centroamericana ha sido considerada históricamente por la política exterior estadounidense como una zona natural de influencia. Ha aplicado lo que podríamos llamar el monroísmo en su forma más brutal, hasta el punto que los estudiosos de la región se han debatido en torno a la siguiente clasificación: ¿somos súbditos o somos aliados de los Estados Unidos? Esa es la manera en que nuestros teóricos allá, ¿verdad?, nuestros estudiosos se denominan con relación a las relaciones con los Estados Unidos. Los Estados Unidos han pretendido forjar en Centroamérica, cuando no súbditos, aliados subordinados. En este orden de cosas, Nicaragua ha sido el único país, en concreto el sandinismo, movimiento que ha impulsado una alternativa a ese modelo hegemónico de sometimiento. Por supuesto, esto no ha sido bien visto. No es una historia de estas relaciones, sino un examen de las estrategias, fases, doctrinas que han sido desplegadas con el objetivo de supeditar al mundo, en este caso a la región nuestra americana, al modelo político, económico y simbólico inventado por los Estados Unidos, y que su máquina cultural se ha dado a la tarea de ponderar como el más antiguo y democrático, a sabiendas que no cumple ninguna de estos calificativos. En este capítulo se aborda todo el despliegue de fórmulas, dispositivos y estrategias de sometimiento, desde la violencia, el método que ha convertido al imperio en irresistible, como bien dice la profesora Victoria de Gracia en su extraordinario libro, que precisamente se titula de esa manera, que oscilan desde Hollywood, pasando por objetos y productos serializados, Internet y el poder que le confieren determinados organismos, organizaciones y su sistema monetario inventado, todo ello para que formen parte del coro en sus agresiones. De igual manera, se analizan los movimientos y países que le han ofrecido y siguen ofreciendo resistencia, entre los que cuentan el arealismo, calibanismo, como contraposición al panamericanismo, en este caso, tengo que decirlo, liderado también por el gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Es decir, Rubén Darío es el que en gran medida acuña el término de arealismo en ese momento, de calibanismo, para hacerle frente al panamericanismo estadounidense, después que lo hizo obviamente Simón Bolívar anteriormente. El sandinismo, el bolivarianismo, entre otros. Mediante puntualizaciones podremos comprobar que la política exterior de este país hacia esta región no ha variado. Se ha recrudecido, mutado y a veces reciclado. Desde Jefferson, pasando por Monroe, Pierce, McKinley, Roosevelt, Wilson, Kennedy, Reagan, los Bush, Obama, Trump. Nos imaginamos que será igual con los venideros. Quisiéramos que no fuera así. No obstante, de no variar, podríamos asegurar que siempre habrá muros de contención. En lo que concierne al marco de pensamiento del que nos valemos, podríamos decir que procuramos anclarnos en una lectura que oscila entre la escuela de colonial de la que yo vengo y a la que pertenezco, de la cual hemos venido participando desde hace un buen tiempo, sin soslayar aportes interesantes como lo del profesor Marcelo Gullo que mencionábamos, el maestro Atilio Borón, Fabio Nigra, Luis Alberto Moniz, William Appleman William, y todo un filón de obras que han analizado el concepto de imperio, así como el desarrollo y comportamiento de los Estados Unidos, tanto a nivel global como regional. De igual manera, avistamos enfoques que han conseguido cuestionar muchas veces desde el interior la estructura de la retórica justificatoria de este país, no solo en dispositivos como las industrias culturales, universidades o su sistema de educación, sino en su historiografía y élite política, económica, militar y mediática. La sumatoria de todo esto, junto a otros eslabones epistémicos, hizo posible este trabajo. Esperamos humildemente que cumpla su cometido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos Midence. Efectivamente, tenemos aquí 420 páginas que nos van a incitar a reflexionar. Por tanto, pues es también importante que no olvidemos esas otras aportaciones. Se han reseñado aquí, pero yo quiero recordar al prologuista y miembro también del jurado, Atilio Borón,
No podemos olvidarnos del artista que ha hecho la ilustración de la cubierta, el poeta y pintor nicaragüense José Aragón, y también pues quiero pedirles a todos que de alguna forma pues piensen, reflexionen que la cultura y la literatura son bienes esenciales. Ahora que estamos en este proceso traumático, en esta pandemia, luchando contra ella a nivel global, tenemos que leer, porque, como hemos dicho antes, nos incitará, nos moverá a la reflexión y también a actuar, pero sobre todo también nos dirá cómo podremos cuidarnos, cómo podremos cuidar nuestra sociedad y a nosotros mismos para seguir luchando por nuestros objetivos, nuestros ideales. Nosotros seguiremos en este trabajo que es, como decía Juan Ramón Jiménez, el trabajo gustoso del editor y del creador, no exento de problemas, no fuera de esas situaciones que hacen que nos sintamos siempre al borde del abismo, pero con la seguridad que nos infunden autores como el que hoy ha protagonizado este acto y libros como el que les presentamos, o los autores y presentadores que han intervenido anteriormente, tendremos la fortaleza suficiente para seguir desarrollando nuestro cometido. Muchas gracias a los presentes, gracias a los presentadores, gracias al diplomático, escritor y amigo Carlos Midence, y muchas gracias, queridos amigos, a todos los que nos han seguido a través de nuestro canal YouTube y de las redes sociales. Por supuesto, también reiteramos nuestro agradecimiento a la Casa de América y les emplazamos para la próxima presentación, que si no recuerdo mal será el 28 de diciembre, pero si no, síganos y les mantendremos informados. Gracias a todos y hasta siempre.